Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad. Y el objetivo es hablarles de dos conceptos básicos de probabilidad y concretamente del muestreo aleatorio, que son las combinaciones y las permutaciones. Bueno, aquí voy a empezar presentando un ejemplo de aplicación práctica. Supongamos que ustedes reciben un lote de 5.000 unidades de producto y necesitan hacer la aprobación de esas 5.000 unidades respecto a la calidad. Dado que no es el único producto que reciben en el día, sería muy dispendioso ponerse a revisar una por una las 5.000 unidades de producto. Y es más, debemos suponer que eso lo tuvo que haber hecho nuestro proveedor. Pero hay que hacer alguna validación. Entonces noten la importancia del muestreo. Yo no voy a tener que revisar 5.000 unidades de producto. Tengo que tomar una parte de esas 5.000 unidades, analizarlas y con base en la información que me dé esa muestra, supongamos 50 cajas, 50 de 5.000. Con base en la información de esas 50, voy a decidir si ese lote de 5.000 unidades cumple o no cumple con los criterios de calidad. Entonces, nuevamente, estamos ante un criterio probabilístico, porque va a haber una incertidumbre. Dado que mostrar lo que quiero mostrar con un ejemplo de 5.000 unidades sería muy dispendioso, sería muy difícil y luego lo van a ver por qué. Entonces vamos a trasladarnos a un ejemplo imaginario. Vamos a suponer que nuestra población ya no es de 5.000 elementos, sino solo de 6 elementos. Miren, aquí están los elementos. ¿Qué sería hacer un muestreo aleatorio? Imagínense cada uno de estos 6 elementos dentro de una bolsa. Así como cuando uno juega al amigo secreto. ¿Qué sería aleatorizarlos para hacer como tal un muestreo aleatorio? Pues en el caso de suponer elementos dentro de una bolsa sería como mover la bolsa para que estos elementos se trasladen. Pero en el caso que yo tuviera productos dentro de una estiva, lo que tocaría sería de pronto numerar las cajas o numerar muchas posiciones dentro de la estiva y ya luego generar aleatoriamente unos números que dirán qué posiciones son las que serán seleccionadas. Aleatorizar sería algo como esto. Haz de cuenta, este es el supuesto aquí gráficamente de que estamos moviendo la bolsa. Y ya luego nuestra población aleatorizada cambió de orden. Se supone que quien meta la mano no podrá saber cuál elemento es el que va a sacar. Y eso es lo que nos da el concepto de aleatorio, que cada elemento de la población tenga oportunidad de ser seleccionado. Ahora vamos a suponer que de esta población de 6 elementos vamos a tomar una muestra aleatoria de 2 elementos. Por ejemplo, miren, esta es una muestra, ¿sí? Si la selecciono a través de una rutina de Excel con un número aleatorio, perfectamente esta puede ser una de las posibles muestras de 2 elementos. Pero noten que esta no es la única.
miren que también pudiera ser el 2 con el 4. Pero noten que también una posible muestra pudiera ser el 3 con el 6. Entonces noten que cuando yo voy a seleccionar una sola muestra de 2 elementos de esta población de 6 elementos, lo que yo hago es seleccionar una entre muchas posibles muestras. Noten lo siguiente: una posible muestra es el 1 con el 2, pero otra es el 1 con el 3, 1 con el 4, 1 con el 5, 1 con el 6, el 2 con el 3. Noten que aquí ya no se colocó el 2 con el 1 porque ya estaba aquí. Cuando hablo en términos de muestreo de aceptación, pues es lo mismo decir 1, 2 que 2, 1, porque son los mismos dos elementos. Técnicamente estaríamos hablando de un muestreo sin reemplazo. 2 con el 4 y así sucesivamente. Siempre serán muchas las posibles muestras. Miren lo siguiente. Estas son todas las posibles muestras de 2 elementos de esta población de 6 que contienen el 1. Pero aquí no están todas las posibles muestras. Aquí vienen las que contienen el 2 y lógicamente que esta también se cuenta dentro de las que contienen el 2. Las que contienen el 3 y ya estaba esta y esta. Las que contienen el 4 y ya estaba el 4 aquí. Y las que contienen el 5, no es que sea solo esta, sino que el 5 ya había salido en las muestras anteriores. Entonces noten el ejercicio. Ahí están todas las posibles muestras de tamaño 2 que se pueden extraer de esta población de 6 elementos. Noten que en total son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 posibles muestras o 15 posibles combinaciones. Ese es el concepto estadístico. Combinaciones, las que uno halla en Excel mediante la función que se llama combinat. Ustedes recordarán en la universidad haber visto el concepto de combinación y permutación. Pero en el muestreo de aceptación, el concepto que se está aplicando es únicamente el concepto de combinación. Entonces, podemos observar que el número total de combinaciones de tamaño 2 que se pueden extraer de una población con tamaño 6 es 15. ¿Sí lo notan? Uno normalmente, si preguntara de una población de 6 elementos, ¿cuántas muestras de tamaño 2 se pueden sacar? El común de las personas y en la rapidez de contestar diría 6 dividido 2 son 3 muestras. Y note que no son 3, son 15. Y vamos a ver que a medida que crece la población, pues el número de posibilidades puede crecer demasiado. Si bien ya hemos hecho la aclaración que en el muestreo de aceptación y cuando usamos las tablas Z1.4 o Militar Standard 105, solo tiene cabida el concepto de combinaciones. Pero, como muchas veces cuando se habla de combinaciones, se habla de permutaciones, entonces queremos hacer la aclaración conceptual. Entonces miren que aquí hemos extraído de esta población de 6 elementos una muestra de tamaño 2, que sería una combinación. Pero si esa combinación la quisiéramos convertir en permutación, pues la diferencia es la siguiente.
En las combinaciones el orden no interesa. En las permutaciones el orden sí importa. O sea que de esta población se extrajo esta muestra aleatoria o combinación y ahora vamos a mirar cómo esta combinación se convierte en permutación. Entonces 2,5 y 5,2. Miren, los mismos dos elementos, pero el orden importa. Entonces, una sola combinación se convirtió en dos permutaciones, pero depende de que la combinación es de dos elementos. Si yo tuviera una combinación de 10 elementos, pues ya las permutaciones no serían dos, serían muchas más. En general, el número de permutaciones que pueden resultar de un grupo de n elementos es n factorial. Es decir, si usted aplicara aquí 2 factorial, le daría 2. Recuerden que los números factoriales son de la siguiente forma. Por ejemplo, 4 factoriales 1 por 2 por 3 por 4. 6 factoriales 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Ahora miremos, hemos extraído una combinación de 3 elementos. ¿Cuántas permutaciones deberían resultar? Pues 3 factorial. Y 3 factorial es 1 por 2 por 3, es decir, 6. Vamos a ver. Ahí están todas las posibles permutaciones de estos 3 elementos. Recuerden entonces que por cada combinación se obtienen n factorial permutaciones. Aquí tenemos la población de 6 elementos y aquí en la parte derecha todas las posibles combinaciones de 2 elementos que se pueden extraer de esta población de 6 elementos. Ya habíamos visto el ejercicio y son 15 combinaciones en total. Pero ¿cómo se obtiene ese número? ¿Cómo se obtiene el número total de posibles combinaciones? Miren, es una fórmula que se llama n combinado n. Recuerden que n mayúscula representa el tamaño de la población y n minúscula el tamaño de la muestra. Esta fórmula se resuelve n factorial sobre n menos n factorial. Primero hago la resta, al resultado le aplico el factorial, multiplicado por n minúscula factorial. O muy fácil, en Excel utilizamos una función que se llama combinat. Yo en cualquier celda de Excel coloco combinat, abro paréntesis 6 punto y coma 2 y él me entiende que hace 6 combinado 2 y el resultado debe ser 15. En el caso de las permutaciones, número total de posibles permutaciones de tamaño 2 que se pueden obtener de una población de tamaño 6. El cálculo es similar. N permutado n es n factorial sobre n menos n factorial. Y en Excel tendríamos una función que se llama permutaciones. Si yo en una celda de Excel coloco permutaciones, abro paréntesis 6 punto y coma 2, él me va a entender 6 permutado 2 y el resultado debe ser 30. Aquí he querido mostrar mediante un ejemplo cómo se vuelven los números y lo importante de la implicación probabilística del muestreo. Mire, para que hablemos de combinaciones, miren, si estos son con una población de 6,
el número total de posibles combinaciones, pues el máximo llega a ser 20, pero ya en una población de 15 podemos llegar a tener hasta 6.435 combinaciones. Y ni hablar de las permutaciones, ya estaríamos hablando de millones. Aquí en el caso de 100, miren, este es un caso un poco más semejante a los casos que se nos presentan en realidad. Es poco práctico decir que voy a hacer muestreo sobre una población de 6 elementos. Lo que pasa es que para poder hacer esas diapositivas, pues habría que usar una población muy pequeña. Porque miren lo que sucede con una población de 100. Siendo que una población de 100 todavía la consideraríamos pequeña para los escenarios en que nos movemos, por ejemplo, en la industria, en la logística. Tenemos poblaciones de 5.000, 10.000, 100.000, 200.000 elementos. Miren, si de esta población de 100 vamos a tomar muestras de 5, hay 75.287.520 posibles muestras. Este es el ejercicio del muestreo. Cuando yo hago muestreo aleatorio, tomo una entre todas estas posibles muestras. Si de 100 elementos voy a tomar una muestra de 20, tomaré una posibilidad entre, mejor decir, todas estas, porque es un número bastante grande. Miren los números cómo se vuelven. Y noten que los números vuelven y regresan a ser pequeños. Hay cierta simetría. Hay cierta simetría. ¿Ok? Es decir, 100 combinado 5 es exactamente igual que 100 combinado 95. 100 combinado 10 es exactamente igual que 100 combinado 90. Aquí básicamente el ejercicio es para que ustedes vean las implicaciones probabilísticas del muestreo. Siempre vamos a seleccionar una muestra entre millones de posibles muestras. Solo tenemos una oportunidad. Nuestro trabajo es garantizar que el muestreo sea aleatorio. Ya la ley de las probabilidades se encargará del resto. Entonces recordamos aquí para los cálculos en Excel la fórmula de combinaciones y la fórmula de permutaciones. Nuevamente resaltar, ya no vamos a volver a hablar de permutaciones porque en el muestreo de aceptación solo aplican las combinaciones.